Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Les habla Fernando Cueva y mi trabajo de proyecto integrador es el siguiente. El impacto del comercio internacional en el crecimiento de la economía peruana entre el año 2000 y 2018. Voy a plantear el problema de que vivimos en la realidad actual, ¿no? No sabemos la continua guerra con China y Estados Unidos sin tener argumentos fuertemente fundamentados, en la cual genera una inestabilidad en la parte del comercio internacional. Y eso nos da a plantearnos una pregunta. ¿Qué tanto nos afecta a nosotros una externalidad global en la economía peruana en el crecimiento del PBI? Pongamos, Estados Unidos le compra a China, China compra a Perú. Si, si ambos países aumentan sus aranceles o no aumentan sus aranceles y hay un desequilibrio en la economía en la cual China tenga que no venderle a Estados Unidos, por ende China ya no tendría por qué comprar al Perú cobre, plata, justo productos tradicionales, que es lo que ahorita actualmente Perú es uno de los países que depende de su PIB mucho de la minería. Somos un país minero actualmente. Pero creo que yo a largo plazo vamos a ir avanzando en lo que son productos no tradicionales. Le voy a mostrar, ahí está la tabla que yo quería mostrarles. El punto que yo voy es de que el planteamiento del problema, según Cáceres, dice que un país va a crecer proporcionalmente, de, un país va a crecer proporcionalmente de acuerdo al, al nivel de economía abierta o de exteriorización que tenga el país. Eso no quiere decir que un país que sea una economía abierta, que tenga unas políticas que ayuden al incentivo de que un país sea más exportador que importador, a largo plazo nos va a generar mayores ingresos. Y al decir ingreso me refiero a una variable I, que es como el PBI, que va a aumentar el PBI, el crecimiento del PBI. Ahora, bueno, eso iba en tendencia hasta cierto punto, de cómo una externalidad negativa afecta a la economía de un país. Y eso que planteo este problema porque es una realidad que vemos hoy en día, que es Estados Unidos con China. Es una guerra comercial que puede traer externalidades negativas al crecimiento del Perú. Es que no podemos quedarnos con los brazos sabiendo que hay una guerra comercial. Y es por eso que un planteamiento es ver cuánto nos afecta un problema global a nuestro país. Si, la economía, si es que nuestra economía es muy fuerte, a pesar de dichas adversidades que están fuera de nuestras manos, que no podemos controlarla, es cómo fluye la economía en un país. Por ejemplo, en este cuadro de acá, vemos de que el, el PBI en el año 2000, el PBI del 2009 queda 1, creció 1%. Bueno, fuimos el uno o dos países en toda la región de América Latina que crecimos al menos 1%. Los demás países no crecieron ni uno. Es más, estamos hablando del año 2008, de todas las economías, crecimiento de PIB justo en la época de la recesión del 2009, Perú fue una de las que creció. Pero no por eso que vemos cómo crece 9.1 y que termine en 1, vemos que sí afecta el comercio internacional cuando es muy inestable. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Nuestro problema general. ¿Qué efecto significativo tiene el crecimiento económico de China y Estados Unidos sobre el crecimiento económico del Perú durante el periodo 2000 y 2018? Problema específico 1. ¿Cuál es el impacto de las exportaciones netas de China y de Estados Unidos sobre el crecimiento
económico del Perú durante el 2000 y 2018. Problema específico 2. Existe una relación bidireccional entre el tipo de cambio real y el crecimiento económico del Perú durante el periodo 2000-2018. El problema específico 3. ¿De qué manera impacta la guerra comercial entre Estados Unidos y sobre el crecimiento económico del Perú durante el periodo 2000-2018? Vamos a hacer la justificación. La investigación se justifica desde un punto de vista teórico y práctico, como lo vimos hace rato con Cáceres. Cáceres dice que de acuerdo a cierta medida de cuando un país tiene una economía más abierta y tenga unas reformas políticas en las cuales aumenta o genere el incentivo de las exportaciones, podemos decir de que es proporcionalmente la medida en la cual un país va a crecer de acuerdo a su PBI. Nos da a conocer la influencia que tienen diversas variables tales como capital de trabajo, PBI, China, tipo de cambio, el crecimiento de la economía del Perú, por dicha razón determinar un patrón causal que sufre un impacto en el comercio. El impacto que tienen esas variables puede impactar mucho en la economía de un país. No sabemos cómo puede ser tanto el tipo de cambio real y en el efecto del positivo o negativo, o también cómo puede ser la variación de producción de un trabajo, no, del capital y trabajo. Debemos ver más adelante la función Cobb-Douglas. En el comercio exterior, una de las principales actividades que está realizando el Perú es por eso que los futuros economistas nos vemos obligados a realizar esta investigación al mismo tiempo para desarrollar políticas de comercio exterior que involucren organismos públicos e investigadores que estén interesados en la relación del comercio internacional y el crecimiento económico. Esa parte es muy importante, ya que hoy por hoy vemos que el nivel de educación en Perú es muy bajo, un nivel muy bajo, y eso se debe lamentablemente a las pocas y reformas políticas que implementen una mejoría en el nivel educativo, ¿no? Tal vez, según tenemos un nivel, según PISA tenemos el menor índice de educación por el nivel de bajos proyectos de investigación, lo cual nos fomenta que hacer mejores estudios de econométricos, estudios en general, ¿no? Para tener una mejor visión, un mejor prospecto de acuerdo a cómo se va envolviendo la economía. Los antecedentes. Voy a hablar de Tocini. Antecedentes. Según Tocini, en el 2016, el artículo científico Tratados de Libre Comercio y Crecimiento del Producto Potencial de Chile y México buscó determinar un análisis sobre los efectos del Tratado de Libre Comercio de Chile, México y Perú sobre la dinámica y el producto potencial de esas economías. Esto nos trata de decir de que como uno de los tres países ha mejorado su economía en diversos ámbitos en los cuales tenemos, por ejemplo, Perú, México y Chile, perdón. Por ejemplo, se obtuvieron los resultados que ni Perú ni Chile han mejorado significativamente la canasta de productos exportados. Solo en el caso de México, la balanza comercial con Estados Unidos es positiva. Perú y Chile son crecientes negativos. ¿Y esto qué se debe? Creo que los tratados de libre comercio es un punto de vista aparte, profesor. Es de que, si bien es cierto, nos abre la puerta de un crecimiento de la economía, también el mercado tiene que ser muy fuerte, muy competitivo para que podamos competir con otros países de fuera. China es un país que es muy bueno exportando, tiene su trabajo es muy... el costo de la mano de obra es muy barata en el caso de China, en la cual no podemos, como países, Perú, países subdesarrollados, en plan desarrollo, claro, ¿no? Poder competir. Y eso nos lleva a qué? A que Perú puede tener un crecimiento positivo si es que se implementan buenas reformas y buenos estímulos a la exportación, capacitaciones y todo eso, ¿no?
Por ejemplo, Cáceres, comercio, tipo de cambio y crecimiento económico. Busca analizar la respuesta del tipo de cambio real y de la tasa de crecimiento mediante la disminución de aranceles. Eso es otro tema que tenemos que hablar también, profesor, más adelante, es de que cómo un arancel puede afectar tanto a un país y a otro país, ¿no? A veces llega a momentos de que puedes plantear y puede ver la mala, la mala fe de las empresas de hacer dumping, una guerra de precios, o simplemente jugar por lo bajo, ¿no? Nada, y puede ser disminuir los países, China puede disminuir sus aranceles, Perú también puede bajar sus aranceles, pero no tampoco digo que solo se tengan que exportar, también importar es bueno, porque también importas tecnología, importas educación, importas capacidades que no lo puedes, que no tienes en tu país. Así que en el caso de crecimiento de un país, bueno, se dicen exportación neta porque es exportación menos importación, pero al menos esas importaciones que nosotros podemos darle un valor agregado y poder exportarlas. Y así aumentaría las exportaciones netas. En el marco teórico, Henry Burton en 1990 señaló que durante los últimos 15 años el enfoque orientado al exterior ha ganado dominio entre los economistas académicos y aquellos en organizaciones internacionales preocupadas por el desarrollo. Muchas agencias de ayuda, nacional en el norte también se ha convencido de la validez del enfoque orientado en el exterior. Varios países han realizado esfuerzos notables para pasar de enfoque de sustitución de importaciones, especialmente en un enfoque más orientado hacia el exterior. Otros países están tratando de hacerlo, prácticamente todos los países están siendo llamados donantes de ayuda y asesores de asesoramiento. También vamos a ver el caso de Jiménez. El análisis de crecimiento de un país enfoca la evolución de un Producto Bruto Interno sobre la tasa en la que crece durante los periodos determinados. La teoría de crecimiento económico aborda y analiza los factores determinantes, causales y limitantes asociados a la expansión del Producto Bruto Interno, el PBI. Asimismo, Sanz también en el 2006 afirma que el crecimiento económico se refiere al incremento del Producto Bruto Interno en una economía que supone una mejora del bienestar de los individuos de un país. En ese sentido, el PIB per cápita sería una aproximación al crecimiento económico. Bueno, claro, el PIB per cápita es un poco ver cuánto es el nivel de dinero que tiene cada individuo, ¿no? Pero más que el PBI de per cápita, yo diría más el PBI de paridad, profesor. Porque de acuerdo es más global, ¿qué tal? Somos, como veis, más competentes contra otros países, ¿no? Porque bueno, tú puedes decir que tu PBI de cabeza alta, pero tú no sabes cómo está el otro. El otro país puede estar mucho mejor su economía y por ende puede ser mucho más competitivo y por eso mucho puede ser una guerra, un fuerte competidor en el cual a nosotros nos disminuye en el comercio internacional. Cabe recalcar que estadísticamente una empresa peruana sale a exportar su tiempo de vida, un exportador a su tiempo de vida es aproximadamente entre 10 años, entre las medianas y pequeñas, no, de las pequeñas y medianas empresas en Perú. Bueno, el método de investigación. Un tipo cuantitativo continuo debido a que el uso de la data trimestral de 2018, bueno, una variable es mensual, disculpe, el caso mensual. El presidente presiona un análisis de carácter objetivo con el fin de comprobar la hipótesis y plantear el sostenimiento de la correlación entre las variables y ese inverso direccionalmente. La idea funcional científica al describir el impacto del crecimiento económico de China. Y Estados Unidos, tipo de cambio, oportunidad. Bueno, en este caso hemos cambiado, van a hacer ahora trabajo y capital y PBI de China, vamos a trabajar, porque no hemos encontrado una correlación inversamente en la Granger, con el PBI con Estados Unidos, pero sí nos con China y trabajo y capital. Diseño y simulación es una experimental. La clase de investigación es longitudinal y evolutiva, definitiva por las series de tiempo que permite una evaluación dinámica en el contexto, dado que la intención de la investigación es analizar el impacto de ambas economías en la evolución del crecimiento económico peruano en exportaciones. Bueno, como le dije, el cambio de las variables que después lo vamos a mostrar. Bueno, casi ya cambiamos. El instrumento para obtener los datos mensuales del periodo 2001-2010, un error de PO. De ahí BCR,
Estamos usando en este caso data del OCR, el, 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 el Excel, también mientras el tratamiento de procesamiento de la misma empleará el software Elibios que vamos a utilizar. Capital, trabajo, Producto Interno del Perú, Producto de Estados Unidos y de China. Bueno, acá están nuestras variables. Los resultados. Primero, las series han sido transformadas en logaritmos para evitar comportamientos externos en cada periodo. Luego se procedió a realizar un test de raíz unitaria en cada serie con el objetivo de averiguar en el orden de integración de la serie. A continuación, la test de raíz unitaria aplicando el PBI peruano. El resultado. Como se puede observar, el test no rechaza la nula al 10% del nivel de significancia, ya que el p-value de la prueba es 0.49. Por lo tanto, la serie presenta una raíz unitaria. Y con eso podemos concluir que podemos resultar que el test de raíz unitaria a las primeras diferencias del PBI peruano. Se observa claramente que el test no rechaza la nula, tampoco el 10%, lo que la significancia inclusive, ya que el test value es de 0.1432 y eso que aplicaré. Ahora vamos a aplicar el test de Dickey-Floer aumentado a las segundas diferencias. Ya. Utilizando rezago óptimo es 12, por lo tanto procederemos a estimar el VAR con 12 rezagos, ya que estamos haciendo mensuales. Una vez obtenido el número de rezagos óptimos, se procede a estimar el test de cointegración de Johnson-Hansen. Los resultados tanto para el test de traza como el de test maximum value muestran una ecuación cointegrada en la relación entre estas series. En los dos test se rechaza la nula. En la primera prueba el nivel de significancia del 5%. Una vez encontrada la ecuación cointegrante, el presente estudio se enfoca en el impacto hacia el crecimiento del PIB peruano. Acá podemos ver la integración con la cual ha sido con cada tipo de variable, con el capital, trabajo, el PBI de China, de Estados Unidos y de Perú. Vamos ahora a hablar respondiendo a unas preguntas que estamos evaluando, en ponerlas como problemas específicos y cambiar algunas del orden de las preguntas en el cual nos vota los resultados. El crecimiento económico de China tuvo un impacto significativo en el crecimiento económico peruano durante el periodo 2001-2018. La respuesta sería sí, porque el estadístico es de 3.63 y es mayor que 1.96 del 5% de nivel de significancia. Vamos con la segunda pregunta. El impacto del crecimiento económico de China hacia el crecimiento económico peruano fue positivo o negativo. El impacto fue positivo en este periodo. ¿Cuál es la magnitud del impacto del crecimiento económico de China hacia el crecimiento peruano? La magnitud fue un aumento del 1% del crecimiento chino, hará que el crecimiento peruano aumente 1.65. Quiere decir que mientras el China crece 1%, nosotros creemos 1.65% más. O sea, de acuerdo a esto, sí, nuestro PBI dependería mucho del nivel de China. O sea, si China crece, Perú también crece. El crecimiento de Estados Unidos tuvo un impacto significativo en el crecimiento económico, por lo tanto, el crecimiento económico peruano durante el periodo 2001-2018. La respuesta es sí, el estadístico es menos 0.4, menor al menos 1.96 al 5% a nivel de significancia. El impacto del crecimiento de Estados Unidos hacia el crecimiento económico peruano fue positivo o negativo. El impacto fue negativo en ese periodo, ya que no nos salía en el test de Granger no hay una relación. Un rato, profe. ¿Cuál es la magnitud del impacto del crecimiento económico de Estados Unidos hacia el crecimiento económico peruano? La respuesta es la magnitud de un aumento del 1% de China hará que el crecimiento peruano disminuya en menos 3.12. Vamos a hablar las conclusiones, profesor. El crecimiento económico de China-Perú se debe al dinamismo de la fuerza laboral de Perú, que la fuerza laboral también es el motor principal que contribuye al desarrollo y crecimiento del comercio bilateral, que tiene un impacto positivo en el desarrollo económico de Perú. Del mismo modo, la estimación
A corto plazo y largo plazo, el comercio bilateral entre China y Perú tendencias positivas, mientras que el coeficiente estimado a corto plazo no se correlaciona positivamente con el crecimiento económico del Perú, como el coeficiente a largo plazo. Es decir, a corto no vamos a ver beneficios en un crecimiento, pero a largo plazo sí. Sí, el crecimiento de China sí va a impactar, va a significativamente positivamente para el Perú. Sin embargo, cierta posibilidad de que Perú tenga un mayor valor de creciente influencia de China. Los peruanos no han aprovechado plenamente los beneficios potenciales. Se necesita hacer mucho más para expandir la creación de políticas, desarrollo institucionales, el capital humano y el espíritu empresarial, las capacidades de cultura y liderazgo para maximizar las ganancias. Lo que es más importante, Perú necesita desarrollar una estrategia integral para equilibrar de manera más efectiva el compromiso de China y aprovechar su propia fuerza, crear un plan de desarrollo sostenible que resuene en todos los ciudadanos. Eso es todo, profesor. Muchas gracias. Me llamo Fernando Cueva. Hasta luego.